Tengan ustedes muy buenas tardes, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas. Tengan ustedes un feliz sábado. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a empezar este sábado meditando en la palabra de Dios acerca de la parábola del juez injusto y la viuda de Lucas 18. Los invito a que oremos para que el Maestro eficaz sea nuestro Maestro en estos momentos. Oremos. Rey y omnipotente Dios, en estos momentos, Señor, pedimos tu orientación, tu guía y tu amor, para que seas tú dirigiendo este estudio, esta meditación, y que todo lo que se diga aquí sea para honra y gloria tuya. Bendice a cada una de las personas que en estos momentos están observando Fundación Las Delicias TV. Una gran bendición para ellos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro eficaz y vivificándonos según tu palabra. Perdona nuestras iniquidades y gracias por darnos pan de vida. En el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, en este momento vamos a hablar, como les decía, de la parábola La viuda y el juez injusto, basado también en la luz amplia que nos da palabras de vida del Gran Maestro en el capítulo 14, la fuente del poder vencedor. Vamos a dirigirnos a la palabra. Los invito a que tomen sus Biblias, vamos a meditar, a estudiar en ella. Vamos a leer de Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y vamos a ir desglosando la gran enseñanza que el Señor nos tiene en esta tarde. Empieza el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero contextualmente tenemos que saber por qué Dios les da y les refiere esta parábola para que oren siempre y no desmayen en esta gran lucha. Si nos vemos en el contexto de Lucas 17, vemos el Lucas 17, 24, vemos que Jesús dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Primer punto, acá les está hablando de la segunda venida, de su regreso, como un relámpago resplandeciente. Segunda venida, primer punto. Segundo punto, en el versículo 26 de Lucas 17 nos dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Segundo punto, les está mostrando situaciones como en los tiempos del día de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. O sea que también está mostrando acerca de los peligros que van a tener sus discípulos, sus seguidores, sus amigos. Entonces, dos puntos. Jesús les dice, les refiere esta parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque les viene hablando contextualmente de su segunda venida y de los peligros que van a afrontar sus discípulos en este tiempo. Continuamos ya mirando el contexto de lo que les venía diciendo. El segundo versículo de Lucas 18 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En el versículo 2 nos muestran ya dos personajes. Nos muestran a Dios y nos muestran
al juez injusto. Dos personajes. Miremos características en este versículo 2. Nos dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué representa este juez injusto? A la luz de palabras de vida del gran maestro. Nos dice, el juez injusto representa gobernantes o jueces terrenales, obreros que ocupan posiciones oficiales, pero que no hacen de la palabra de Dios su guía y consejera. Vemos también en este versículo 2 que es un hombre que pisotea la ley de Dios, porque ni teme a Dios ni respeta a hombre. Y Jesucristo resumió su ley en dos palabras muy preciosas que es: ama a tu Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos estas características y vemos que representan gobernantes, jueces, líderes con gran autoridad, pero que no hacen de Dios ni la palabra de Dios su consejera. Es interesante, y vamos a poner esto aplicativo, porque nosotros no podemos ser, en este momento no estamos ejerciendo un cargo de juez, de gobernante, no estamos ejerciendo dos cargos tan influyentes, pero nosotros en nuestro entorno sí tenemos una influencia, tenemos un liderazgo. Y la pregunta es, ¿estamos cogiendo la palabra de Dios como nuestra guía y consejera? Esa es la pregunta, hermano. Vamos a volverlo aplicativo. Continúa diciendo, ya mirando las características del versículo 2. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En el versículo 3 ya nos muestran otros dos personajes. Recordemos, versículo 2 nos mostraban al juez injusto y a Dios. Ahora en el versículo 3 nos muestran a una viuda y a un adversario. ¿Qué representa la viuda y quién representa al adversario? La viuda representa al hombre indefenso, que la jerarquía de este mundo desampara, pero que Dios siempre va a vanguardiarlo, salvaguardarlo. Esto representa la viuda. Muy bien. Ahora, ¿qué representa el adversario? El adversario representa a Satanás y a agentes a quienes insta a presentar falsamente la verdad y desviar y tentar al pueblo de Dios. Esta viuda nos representa a nosotros, a todos aquellos que de una u otra manera estamos en este mundo sometidos a una jerarquía injusta, a un liderazgo inicuo. Y el adversario representa a Satanás y a sus agentes. Agentes que son hombres, como en este momento vemos acá el juez injusto. Es un hombre, pero no teme ni respeta al hombre. Y no teme ni respeta a Dios. Es un agente de Satanás porque está pisoteando la ley de Dios. Muy bien. Ya mirando estos cuatro personajes y sus representaciones, seguimos avanzando en la lectura del capítulo 18. Dice el versículo 4. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le dejaré justicia, no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Dejémoslo hasta ahí. Y vamos a hacer unas aplicaciones.
Vemos, y a la luz del espíritu de profecía del capítulo 14, vemos que la viuda era rechazada por este juez. Vemos también que repetidas veces había acudido a él, pero él la rechazaba, fue tratada con desprecio, fue ahuyentada del tribunal. Fue ahuyentada del tribunal. Y vemos las características también del juez injusto. Sabía que su causa era justa, pero aún así la rechazaba. Podía haberle socorrido enseguida porque tenía la autoridad y el poder, pero aún así no lo hacía. Demostraba su poder arbitrariamente. Un líder que abusaba de su autoridad. Se complacía en dejarla pedir y rogar y suplicar en vano. Duro era el corazón de este juez. Hermanos, Dios nos ayude a estar en la posición de la viuda. Una posición pobre en espíritu, necesitada. Nos ayude a estar en esta posición de la viuda, pero nos salve de estar en la posición del juez injusto, irrespetando a Dios, pisoteando su ley y no velar por el prójimo. Es interesante porque el capítulo 14 nos amplía algo y él nos dice que la viuda no desmayó, no se desalentó, insistió en su petición. Fue mujer perseverante. Ella acudía y le decía a este juez: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y la luz se amplía, porque en el capítulo 14, página 139 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice así: fue Cristo el que concedió valor y determinación ante el juez a la viuda suplicante. Repito, fue Cristo el que concedió valor y determinación. Y si Cristo le dio valor y determinación a la viuda, nos lleva a una conclusión. La viuda le oraba permanentemente a Dios. Le oraba siempre a Dios y no desmayaba. Antes de ir la viuda a decirle al juez injusto: hazme justicia de mi adversario, ella primero se arrodillaba a Dios y decía: Dios, hazme justicia de mi adversario. Y anhelo que esa sea nuestra experiencia. Dios, haznos justicia de nuestro adversario, que es Satanás y sus agentes. Que es Satanás y sus agentes. Y continúa la lectura diciendo, dice: y dijo el Señor, Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos y que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta el juez injusto. ¿Será que Dios se tardará en responderle a los que claman de Él día y noche? Yo, por experiencia propia y desde mi experiencia con Dios, soy consciente que Dios a mí me ha respondido y me ha hecho justicia ante mi adversario. Porque si no, en este momento no estuviera con ustedes compartiendo esta meditación. Y los motivo, animo a que le pidan a Dios que les haga justicia ante nuestro adversario. Y el mismo Jesús responde en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Entonces, recopilando, hermanos, vemos que Jesús enseña a sus discípulos a orar por la liberación del poder de Satanás y sus agentes.
la viuda que nos representa. Y dice, hazme justicia ante mi adversario. Esta viuda nos deja una gran lección y nos dice que Jesús nos enseña a pedir liberación de Satanás y sus agentes, ya que somos conscientes que este juez, que ni respetaba a Dios ni respetaba al hombre, era un agente de Satanás, porque se aprovechaba de su cargo y era arbitrario con una persona que necesitaba la ayuda, Entonces acá vemos algo y vamos a abrir un paréntesis. ¿Cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es la obra de Satanás? Y por qué oprime mediante sus agentes a los débiles, a los pobres, a los humildes. Y en este paréntesis vamos a explicar esto. Es nuestro adversario, como lo dice el espíritu de profecía. Él es el adversario. Es nuestro acusador, engaña y destruye al pueblo de Dios. Ese es el trabajo de él, esa es su obra. Quiere destruirte a ti, quiere destruirme a mí, quiere destruir al pueblo de Dios, acusándonos, engañándonos. Esa es la obra de él. Ahora vamos a hacer un paralelismo de esta parábola y Zacarías 3, que es la visión de Josué. Me gustaría que fuéramos a Zacarías 3 y vamos a leer un poquito de Zacarías 3. Y Zacarías 3 dice así: Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová se está refiriendo a Jesucristo. Mientras Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vuestras viles, Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitar esas vestiduras viles. Y a él dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Acá vemos un paralelismo. El adversario, el que tiene la viuda de Lucas 18 oprimida, sin quererle hacer justicia, sino aprovechándose de su debilidad. Acá este paralelismo con Zacarías, con la visión que le mostraron a Josué, nos muestra cómo es que él nos está acusando, cómo es que él nos quiere destruir, cómo es que nos tiene celos por hacer de Jesús nuestra fuerza. Muy bien. Y acá Josué también tiene una representación. José nos representa a cada uno de nosotros. Josué representa al pueblo de Dios, te representa a ti, te representa a mí, así como la viuda también nos representa. Está bajo la condenación, nosotros estamos bajo la condenación. ¿Por qué? Por el pecado. También estamos vestidos de ropas inmundas. Estamos vestidos de ropas inmundas. Y es interesante porque vamos a ampliar un poquito más acerca de lo que Satanás hace. Acusa de día y de noche, presenta malas acciones y defectos. Tus malas acciones, tus malos defectos, mis malas acciones, mis malos defectos. Muestra nuestras faltas y fracasos. Oprime el alma con sensación de culpabilidad.
resuelto a que el pueblo no obedezca a Dios. Acusa y condena a Dios. Su objeto consiste en instigar el mal. De todos estos pensamientos que acabo de decir, personalmente me identifico con varios. Pero lo importante y lo interesante es que nosotros, como personas que ejercemos fe y andamos en una vida continua de desarrollo de fe, siempre hay esperanza para nosotros. Y nuestra mente no se puede dejar oprimir por todos estos pensamientos negativos, por todas estas acusaciones de nuestro adversario. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 132, dice unas palabras sabias y preciosas. Los hijos del Señor no pueden contestar a las acusaciones de Satanás. Sencillo, yo no puedo contestar hacia esas acusaciones. Hacia esas acusaciones, porque él de una u otra manera, ¿qué? Tiene razón. Vestiduras inmundas, fallo, no te represento como te debo representar, soy egoísta. Y todos esos mis malos defectos, mis malas acciones, todo lo señala a él. Tiene razón. Yo no puedo contestar y decirle, eso es mentira, porque yo soy pecador. Pero como les decía, mi esperanza es Jesús. Y como Jesús es mi esperanza y quita esas vestiduras viles y me va a poner una vestidura de justicia, Él me dice, al mirarse a sí mismos están listos a desesperar. Porque yo me miro a mí mismo y como les decía, es verdad, soy inmundo, tengo vestiduras viles, no represento a Dios de la mejor manera. Quiero desesperar. Pero apelan al divino abogado. La solución. Apelar al divino abogado, como hacía la viuda. La viuda también le decía a Dios, hazme justicia ante mi adversario. Y si nos ponemos a mirar acá, hermanos, la parábola de Lucas 18 nos está mostrando el gran conflicto. Por eso Jesús les dice a ellos, oren siempre y no desmayen. Y hay una palabrita en el primer versículo interesante, porque Él les dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa necesidad, hermanos, que tenemos de orar para ser victoriosos en este conflicto. Porque nos muestran cuatro personajes que uno es agente de Satanás oprimiendo. La otra es una viuda desamparada, pero que deposita su confianza en Dios para que le haga justicia y para que le ayude a salir victoriosa de este conflicto. Dice, presentan los méritos del Redentor. Dios puede, Dios es justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Y Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, ese es nuestro gran anhelo. Ser de la fe de Jesús, tener la fe de Jesús. Señor, aumentanos la fe, para así poder orar siempre, no desmayar y tener la necesidad de presentarnos a ti, de clamar a ti y de gemir a ti. Continuamos. Dios tiene una actitud diferente para el que lo busca. Las súplicas de los menesterosos y angustiados son consideradas. Dios ama con amor infinito. Su objeto más caro es su iglesia.
¿cómo no nos hará justicia ante nuestro adversario? Si su objeto más amado es la iglesia, somos tú, eres tú, soy yo. Ahora vamos a hacer una aplicación acerca de la viuda. La viuda perdió a su marido por la muerte. Era pobre, sin amigos, no podía salvar su fortuna. Muy bien, ahora nosotros somos conscientes que en esta vida hemos perdido seres queridos. Somos conscientes que en esta vida, de una u otra manera, hemos experimentado lo que es pobreza, la tiranía. Hemos experimentado que muchos de los que profesan ser nuestros amigos nos dan la espalda, nos traicionan. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Cristo es el que nos acerca al Padre. Cristo es el que, al nosotros presentar sus méritos, nos hace justicia ante el adversario. Y es interesante porque acá dice el espíritu de profecía que la petición de la viuda debe ser la petición de cada uno de nosotros. Dios y Padre, haznos justicia ante nuestro adversario. Ante nuestro adversario. Y me gustaría que leyéramos un párrafo del espíritu de profecía de palabras de vida del gran maestro. Nuestra oración debe ser como la de la viuda: haznos justicia ante nuestro adversario. Toda manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. Cada vez que Dios obra en su favor, Satanás y sus ángeles obran con renuevo, vigor, para lograr la ruina. Tiene celos de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza. Su objeto consiste en instigar el mal, y cuando tiene éxito, arroja toda la culpa sobre los tentados. Señala sus ropas contaminadas, sus caracteres deficientes, presenta su debilidad e insensatez, su pecado e ingratitud, su carácter distinto al de Cristo, que ha deshonrado a su Redentor. Todo esto lo presenta como un argumento que prueba su derecho a destruirlos a voluntad. Se esfuerza por esperar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse. Espera destruir así su fe. Guarden esta palabrita. Espera destruir así su fe, a fin de que cedan plenamente a sus tentaciones y abandonen su fidelidad a Dios. Hermanos, ese es el trabajo de Él, destruirnos. Siente celos por todos aquellos que hacemos de Jesucristo nuestra fuerza. Y cada vez que Dios se manifiesta a nosotros en bendición, Él quiere hacer lo que sea para destruirnos. Quiere hacer lo que sea para destruirnos. Continuamos leyendo el versículo 8 y dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, en signo de interrogación. Pero antes de meterme en esta palabra, hallará fe en la tierra, me gustaría que leyéramos
unas promesas preciosas. Y dice, el Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que en la tentación y en la prueba se descorazonen y dejen de perseverar en la oración. Hermanos, esta viuda estaba siendo probada fuertemente porque su adversario la tenía pisoteada, la quería destruir. Sentía celos hacia ella, era egoísta con ella. Pero ella nos decía que ella perseveró, ella se animó, ella nunca desmayó, sino que decía, Señor, hazme justicia ante mi adversario, ante mi adversario. Y esa gran pregunta que dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Como les decía ahorita, que guardaran esta frasecita. Espera destruir así su fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hermanos. ¿Será que Satanás y sus agentes destruirán nuestra fe? Ahorita en el contexto miramos que como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, siempre hubo un remanente. Siempre hubo ese grupo de personas que perseveraron en la fe. No permitamos que en este gran conflicto Satanás destruya nuestra fe. No permitamos. Isaías 53:6 nos dice, y guardas en completa paz a todos aquellos que su pensamiento persevera en ti, porque en ti han confiado, porque en ti han confiado. Hermanos, sigamos perseverando nuestro pensamiento en Jesús, sigamos confiando en Dios y seamos como la viuda, sintamos esa necesidad de orar siempre y no desmayar, porque este gran conflicto es real. Este gran conflicto por la destrucción de nuestra fe es algo real. Así que pidamos al cielo, Señor, aumenta nuestra fe, protege nuestra fe y no permitas que el enemigo la destruya. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Feliz sábado. Se les quiere mucho. Los invito a que oremos. Rey y omnipotente Dios, venos aquí, Señor, pidiéndote humildemente, no permitas que el enemigo destruya nuestra fe. No permita que sus agentes nos destruyan, sino que seas tú vistiéndonos con tu ropa de justicia, enseñándonos, vivificándonos según tu palabra y abriendo nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Esas palabras las dejo en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.